Las sociedades prehispánicas tenían una muy aguda, precisa observación de la naturaleza. O sea, eso también tiene sus raíces por lo menos 2000 años antes de Cristo, pero hablando de la sociedad mexica, pues tenían una larga tradición de la observación de la naturaleza. Entonces, ¿qué incluye esto? La geografía, los cerros, como ya dijimos, las nubes, la meteorología, de dónde viene la lluvia. En la cumbre de los cerros se observaban las nubes, de dónde venían, si botaban la lluvia. Y también, como mencionas, la observación de los astros, ¿no? Y el desarrollo del calendario, que era muy importante en la cultura mesoamericana, pues se basa en la observación del sol, ante todo, porque tiene ciclos muy regulares, y también de la luna, y también de las Pléyades, y de Venus también. La religión tiene un vínculo muy, muy estrecho con la observación de la naturaleza, y entonces no se puede entender puramente en términos del mito, sino también yo creo que es muy importante insistir en que las culturas mesoamericanas tenían una observación de la naturaleza muy, muy avanzada, muy compleja, muy interesante, una filosofía detrás también. Según una investigadora, ¿no?, Patricia Zuckerhut, el concepto de cosmovisión derivado del vocablo Weltanschauung, ¿no?, aplicado a las culturas mesoamericanas, fue propuesto por Johanna Broda en 1970 durante el Congreso de Americanistas efectuado en Vancouver, Canadá. Pero ya con estos nuevos estudios de los 70, digamos, ya el concepto de cosmovisión se vuelve ya una categoría de análisis, ¿no? Claro, pero ahí está el trabajo de Calixta. O sea, Calixta Criteras es la que lo usa en primer lugar, ¿no? Y quizás no se use en toda su complejidad. Johanna parte mucho del dato del siglo XVI. Es decir, él estudiando a los mexicas dentro de México y empieza a encontrar cosas muy interesantes, sobre todo vinculado con el culto a los dioses de la lluvia, con varios elementos. Pero una cosa muy importante, para Johanna, la cosmovisión es parte de la religión, lo cual me parece discutible. Porque a mí me parece que el concepto más general es cosmovisión y el concepto más particular es religión. O sea, la religión parte de la cosmovisión, y lo vemos con los datos, la información que reunimos en Mesoamérica. Es decir, el concepto de religión está muy acotado frente a la complejidad y la diversidad de los fenómenos que entendemos como parte de la cosmovisión. Pero además, el concepto de religión tiene el riesgo de ser un concepto muy eurocéntrico, porque tiende a usar las categorías de las grandes religiones, el catolicismo fundamentalmente, para entender a los pueblos indígenas. Entonces, cuando se usa este marco de la religión como el gran eje, comienzan a usarse conceptos que vienen del catolicismo y que son derogatorios hacia los pueblos indios. Los civilizados tienen religión, los no civilizados tienen magia, tienen supersticiones. Las grandes religiones son sistemas complejos, los practicantes tienen religión popular. O sea, son una serie de términos. El otro es, que se hace mucho, es cierto racismo ideológico. Así es, así es. La Iglesia dice, bueno, estas formas populares son formas mezcladas, sincréticas, no son la religión auténtica. Y usamos mucho, yo no lo uso, pero gran parte, el término sincretismo. Entonces, sincretismo, paganismo, religión popular, son términos que tienen una carga racista, técnicos, y los seguimos usando. O sea, en la literatura uno encuentra que se sigue usando. Civilizados. Civilizados. El solo hecho hay conceptos como, por ejemplo, como el de Occidente y modernidad. Entonces, quien no está en Occidente, lo opuesto es lo primitivo o lo salvaje. Entonces, hay una serie de conceptos de la antropología del siglo XIX que siguen vivos en el habla popular, en la ideología, y que implican una separación entre lo supuestamente civilizado y lo primitivo o salvaje. A mí me gustaría que nos hablaras en primer lugar sobre los pueblos de indios y la relación del agua y la tierra, ¿no? Podríamos decir así de manera sucinta que el problema o la situación sobre los pueblos indígenas y el agua
va ligado a dos elementos esenciales. Por un lado, que desde la conquista, encuentro, colonización española en el siglo XVI, los pueblos indígenas llevaron a un proceso de congregación, lo cual implicó dejar, ¿no?, muchos de los espacios que antes habían ocupado en la época prehispánica. Con este proceso de concentración y de congregación, ¿no?, en el siglo XVI y parte del siglo XVII, lo que llevó también es a la pérdida, entre comillas, de varios de sus espacios productivos y de la utilización de sus recursos naturales. Sin embargo, digamos, en estas gracias que otorgaba la corona española, a partir de títulos y mercedes tanto a los pueblos indígenas como a otros actores sociales como estancieros, ganaderos, hacendados, el agua, digamos, era un recurso, digamos así, de bien común, utilizando un concepto ahora, en donde el rey otorgaba una merced o una gracia a los pueblos para que lo pudieran utilizar. La situación en torno a los recursos naturales y específicamente al agua desde el siglo XVI hasta al menos el siglo XVIII, la etapa independiente, llevó a considerar que el agua, insisto, era una propiedad de la corona, ¿no? Y la merced se otorgaba, digamos, no la propiedad, sino el usufructo sobre ese recurso. El agua no pagaba ningún tipo de impuesto, como podríamos verlo ahora, sino era como un bien natural, ¿no?, al cual todos podían acceder, pero, insisto, si un trecho de un río quedaba dentro de la propiedad comunal de un pueblo, de la jurisdicción de un pueblo, se consideraba, digamos, entre comillas, propiedad de ese pueblo o de esa hacienda o de ese molino. Entre los pueblos indígenas que tenían un alto acceso a los recursos, ¿no?, como podían ser los pueblos del sur de México, los del altiplano central mexicano compartían básicamente escasez, pero también abundancia de ciertos recursos, y los pueblos del norte, básicamente, si uno ve el mapa, desde la época prehispánica y sobre todo con la política de congregaciones, se fueron asentando, ¿no?, en zonas importantes. Tenemos los pueblos yaquis en la parte norte en Sonora o los pueblos mayo. Y en el caso, por ejemplo, de las huastecas, que también el nivel pluviométrico es bastante alto, entonces los pueblos se asentaban de una manera más dispersa, aun cuando también cerca de una corriente de agua. Y los conflictos se dieron básicamente en estas zonas en que la competencia por el recurso hídrico era muy, muy importante, y esa es una problemática que se va a heredar para el siglo XIX y para el siglo XX. En la etapa prehispánica o en la época prehispánica hubo toda una serie de elementos de infraestructura hidráulica que muchos tuvieron que ser abandonados con la política de congregaciones y se crearon otras formas de sistema de riego, digamos, colonial, y también los pueblos, pensando no solamente en los pueblos en áreas rurales, indígenas, sino también en los pueblos indígenas asentados en ciudades, competían, digamos, por el recurso con dos actores muy importantes: la iglesia, y por el otro lado también tenías a los ayuntamientos, ¿no?, como un actor importante en que en muchos casos se abrogaba el derecho de propiedad, aunque no lo tenía, pero otorgaba el usufructo de ese bien a los diversos individuos. Entonces, ahí inclusive en zonas urbanas tendrías tres tipos de actores muy bien definidos, cada uno esgrimiendo un derecho diferente en torno al recurso hídrico. A diferencia de las zonas rurales, donde los derechos parecían diluirse más en tramos o en trechos de los ríos, tenías también una diversidad de actores, pero donde regularmente, digamos, el impacto de fuerza, ¿no?, por el tipo de población y asentamiento, era el de los pueblos indígenas. E insisto, hay que diferenciarlo, digamos, espacialmente, ¿no? Lo que a mí siempre me ha impresionado es que ciertas observaciones, ciertas creencias, ciertas prácticas rituales se pueden percibir hasta el día de hoy en fiestas y en rituales, ¿no? Y entonces es todo un proceso de transformación de las culturas indígenas y de los diferentes pueblos y etnias, pero lo que más se conserva después de la conquista es ese culto al agua, porque es lo más vinculado con la agricultura. El culto al agua y el maíz, esto va íntimamente ligado. Ahora, obviamente cambia en su relación con la religión estatal, porque la religión estatal, pues, después de la conquista,
es la católica del Estado, y allí pues, son procesos de sincretismo, de elaboración simbólica muy interesante, pero el culto al agua es el elemento central. Con el ciclo agrícola del maíz entre... Sí, esa vinculación, y los cerros también, y así, hasta el día de hoy cada comunidad tiene por lo menos un cerro sagrado, o en Chiapas hay comunidades que tienen 90 cerros sagrados. Entonces ya tenemos un panorama realmente de todas las regiones indígenas de México. Y ese culto, que era un elemento fundamental en la época prehispánica, pues lo sigue teniendo su expresión. Ahora hay variaciones de cada región, toma un poco otras imágenes y otros caminos, pero es fundamental. Sí, cuando hablamos de pueblos de indios, generalmente estamos pensando en la parte rural. Estos indios que vivían en las ciudades, ¿en qué condiciones vivían? Y si estas fuentes que se utilizaban para el agua potable, digamos, entre comillas, era la única fuente que ellos tenían. Nada más como aclaración. Los historiadores y los etnohistoriadores, no sé si han llegado a un acuerdo, pero han definido que se puede hablar de pueblos indios para el periodo colonial, ¿no? En términos jurisdiccionales, etcétera, etcétera. Y por alguna razón también, que todavía no termino de entender, a partir de la independencia política, cuando México se convierte en un país republicano, o sea, con república, se tiene que hablar de pueblos indígenas, ¿no? Y si tomamos eso después, digamos, para el siglo XX, parecería que es mucho más importante hablar de pueblos indígenas, ¿no? A partir del reglamento o del Tratado 169 de la OIT. O sea, cuando hablamos de pueblos de indios o pueblos indígenas, implicaría que la población en esa localidad tendría que ser un 50+1, ¿no? Para ser considerado población indígena en términos demográficos. Pero lo que también encontramos es que muchos pueblos indígenas dejaron de ser, o pueblos indios dejaron de ser con una alta población indígena desde, digamos, el siglo XVII y XVIII, y que muchos de sus habitantes, digamos, en un proceso, algunos hablan de mestizaje, otros podríamos decir de un proceso de hibridez cultural, asumen, ¿no? Ciertas características, porque no hay que olvidar que en términos legales estaban, digamos, los bienes de los pueblos mejor protegidos durante el periodo colonial, ¿no? Por las leyes de Indias, y en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX enfrentan, digamos, un proceso que no es único en México, sino en el resto de América Latina, inclusive de España y de Francia y de la antigua Rusia, que implicaba, digamos, distribuir, entre comillas, ¿no? La propiedad y los bienes, las propiedades comunales entre los individuos, ¿no? O sea, es una idea del liberalismo. Ahora, la gran problemática es cuando, por ejemplo, en el periodo colonial, la corona otorgaba los títulos a una cabecera indígena, ¿sí? La cabecera indígena, a la vez, en términos jurisdiccionales, para hablar de pueblo indio, otorgaba, digamos, tenía pueblos sujetos, barrios, etcétera, etcétera. Y como el título se otorgaba a la cabecera, ¿no? Entonces la cabecera era la que podía administrar los recursos, o la República de Indios, que era el gobierno, distribuía los recursos entre los habitantes. Entonces definía quiénes y de qué manera podían acceder, e inclusive podía negociar con actores sociales el acceso a cierto tipo de recursos, como podía ser el agua. Eso que implicaba rentas también y ganancias para las repúblicas de indios, que después supuestamente lo tendrían que repartir o utilizar para pagar tributos o para pagar obvenciones parroquiales o los impuestos parroquiales, o en momentos de falta de lluvia, no utilizar ese dinero para comprar maíz, etcétera, etcétera. Pero como institución, los pueblos indígenas también competían con otra instancia, que era, digamos, las cofradías religiosas, aquellas cofradías que eran aceptadas o registradas por la iglesia, y los que no eran registradas, que eran hermandades, que también tenían acceso, ¿no? a los bienes o a los recursos naturales de los propios pueblos indios durante el periodo colonial. Entonces, cuando uno piensa en una diversidad de actores en las zonas rurales, los pueblos indios te achata demasiado la idea, ¿no? O sea, dentro de los pueblos indios hay una jerarquización socioeconómica, sociopolítica,
pero también tienes una distribución territorial y de control del espacio muy diverso. Internamente tienes otras instituciones que son los bienes propiamente que administraba la República, que podían ser estos, o los bienes que administraban, digamos, las cofradías avaladas por los curas, ¿no? Y ya en el siglo XIX parecería que todavía tenemos una perspectiva muy semejante y muchos de los historiadores y etnohistoriadores prefieren hablar de pueblos indígenas porque se considera que en ese momento, en el siglo XIX, los pueblos indígenas no tienen una estructura semejante a la que lo tuvieron los pueblos indios en términos de jurisdicción, de protección de recursos, etcétera, etcétera. La transición de un cambio generacional se da en los años 30, 40 del siglo XIX, sobre todo aquellos que todavía nacieron a finales del siglo XVIII, que lograron sobrevivir epidemias, escasez, la guerra insurgente, etcétera, etcétera, y las guerras internas. Entonces el cambio de estructuras mentales no es tan complicado. Y eso te lleva a considerar que, por ejemplo, en algún momento en la legislación, y ya lo hemos platicado en algún momento, el agua era un bien público, o sea, no tenía dueño, ¿no? Inclusive la misma corona no podía asumirse como dueño porque era la crítica de los juristas era, así como el aire es algo que circula por donde sea y no puedes cobrar por el aire, entonces tampoco puedes cobrar por el agua, que es un recurso movible, o sea, se mueve, el agua es un recurso que se mueve, a diferencia de la tierra o de otro tipo de bienes, ¿no? Entonces, hay toda una problemática y esto también va a afectar, digamos, a los pueblos o a los indígenas que residen o a los barrios indígenas que residen en ciudades, porque ellos no tienen derecho sobre el recurso hídrico. O sea, quien asume el derecho, en el caso de las zonas urbanas, es el ayuntamiento. Claro, en aquellas localidades donde hay ayuntamiento, ¿no? Pero básicamente hablar de zonas urbanas son las grandes ciudades, ¿no? Como Puebla, la Ciudad de México, Jalapa, Guadalajara, ¿no? Y en aquellas ciudades medias, de todos modos el ayuntamiento tenía una fuerte presencia a partir de su cabildo en el control de su circunscripción indefinida, pero que la tenía, ¿no? Entonces el agua, los bosques y la tierra entraban dentro de esa circunscripción. Se ha hablado mucho de los paisajes rituales o paisajes culturales. Ahora, en esta época actual, la cuenca se ve como algo técnico, pero esa imagen técnica implica una concepción de la naturaleza. Has mencionado la importancia de la observación de la naturaleza. Esta observación de la naturaleza tiene un vínculo específico con el ciclo de lluvias y de sequía. No es un conocimiento ideológico en este sentido. ¿Cómo llegaste a enfatizar ese punto? Es en el caso de la cosmovisión indígena del agua, estos paisajes rituales, todos estos ritos y esas ofrendas, implica una concepción de la naturaleza con más respeto, con más mesura. Y esa parte creo que no se está asimilando ni aprendiendo por el gobierno actual. ¿Cómo ves esos puntos de vista? No, definitivamente. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo me dedico solo a la academia porque pues cada vez tiene uno menos posibilidad de abarcar tantos temas, pero a mí me importa muchísimo el estudio de esos temas para el mundo actual y es terriblemente preocupante cómo se hacen las políticas hoy en día, como que puramente en el escritorio y según unos criterios internacionales abstractos, y entonces resultan muy destructivos, ¿no? En cuanto al agua, pues hemos visto ejemplos recientemente, ¿no? Pero también, por ejemplo, la minería, eso es muy preocupante. Son políticas actuales en abstracto que no toman en cuenta las propiedades específicas del paisaje, de la geografía. Y entonces México, que no solo tiene una geografía ecológicamente tan variada y tan hermosa, y, tan rica, también en ecosistemas y en fauna, en flora. Entonces es muy preocupante que se hagan políticas solamente en el escritorio, ¿no? Y en eso las culturas campesinas de tradición indígena
pues tienen una larga tradición de una actitud de respeto y de una penetración con la naturaleza. En este asunto de cómo incorporar la dimensión sociocultural en las políticas públicas, pues yo la veo muy difícil de principio, o más bien el resultado de por qué no está incorporada esa dimensión, pues tiene que ver, las políticas de agua han sido dominadas, o sea, en esta visión hegemónica ingenieril. Entonces, pues lo indígena o lo cultural, pues ¿qué es eso, no? Eso es cosa del pasado, es algo ya tradicional que hay que superar, ¿no? El desarrollo llegó y por lo tanto, digamos, tiene que ver con una política de la modernidad del país, del desarrollo, y entonces por lo tanto de negación a lo indio, a lo autogestivo y de una gran exacerbación de lo estatal, de las soluciones modernas con tecnologías pues más sofisticadas. Y entonces en esta perspectiva pues lo cultural jamás pesó en términos de que pesó más como folclore. Y en esa perspectiva, en términos de ver como pensar en los indígenas y las soluciones relacionadas con el agua en términos de políticas públicas, pues se manejó indistinto. Y yo en este trabajo que tú mencionas, una de las cosas que señalaba es que, o sea, la ley de aguas, que es la que regula pues el manejo del recurso, pues simplemente no reconoce lo indígena, reconoce que todos somos usuarios, urbanos, industriales, lo que tú quieras, pero no hay, todos somos iguales, ¿no? Y en este mundo de iguales, la desigualdad se exacerba porque no somos iguales en términos de derechos, sí, pero en términos de estructura social no. Y esto te da la diferencia. Y en ese punto, el decir que tú y yo somos iguales, si yo soy indígena y tú no, pues a la hora de las decisiones me diluyo, ¿no? Y entonces así está el problema de los yaquis, de los tarahumaras, de los mazahuas, de que son iguales, son usuarios, y por lo tanto no hay políticas específicas para ellos, ¿no? Sino es la misma política de agua para todos. Y esto tiene que ver con la propia visión de las instituciones dominantes. En un primer momento, o sea, bueno, o en la actualidad, pues la Comisión Nacional del Agua, ¿no? O sea, no tiene una visión sobre lo cultural. Lo mismo puede decirse en lo ecológico, ¿eh? O sea, lo ecológico igual, o sea, ay, si el agua es infinita, si el agua es un recurso renovable, si la tecnología te resuelve todo, pues ¿por qué vas a cuidar el ecosistema? O sea, pues ¿para qué gasto ecológico? Pues vas a hacer la presa, pues que se destruya el manglar, ¿y eso qué? Si es el progreso, ¿no? Entonces, esto va muy relacionado, o sea, las políticas públicas del agua nunca, o sea, no han incorporado, y siguen estando ausentes, aunque ya estén de moda lo ecológico y lo cultural y lo indígena, en realidad sigue estando ausente la dimensión ecológica y cultural. ¿Por qué? Porque la dimensión que domina es la económica, en términos de que hay que, digamos, todo es para el desarrollo del país. Entonces, por lo tanto, el desarrollo del país es la industria, es la agricultura moderna de riego, y eso es lo que hay que apoyar, y a esos hay que darles agua. Hay que darle agua a las ciudades, y los de los ranchos, pues ya que se vayan a vivir congregados para que, ¿no? Entonces, tiene que ver en esta historia. Entonces, sin duda, el ejemplo de la ley de aguas es el ejemplo del desprecio a lo indígena en términos pues de políticas. Y claro, está la Comisión del Desarrollo para los Pueblos Indígenas, que tiene una dimensión ahí, tiene apoyos ahí también, gestiona para cuestiones de agua, pero en realidad no tiene grandes recursos. Digamos, la que tiene la posibilidad es ahí Cedesol, un poquito, pero en esa visión asistencialista, digamos que no salen del círculo, en las políticas públicas, no salen del círculo de lo asistencialista los indígenas, ¿no? Y en cuestión